Bueno, vamos a tratar este tema del compromiso de la salud ósea en el paciente oncológico, sobre todo porque vamos a ver los diferentes aspectos que se relacionan con el deterioro de la cantidad y la cantidad de hueso en los pacientes con patologías oncológicas. Como vamos a ver, el impacto de la salud ósea en el paciente oncológico va a estar mediado por múltiples aspectos propios de la enfermedad y relacionados con las patologías y con los tratamientos que utilizamos en los pacientes oncológicos. Por ejemplo, el compromiso de la función gonadal, el hipogonadismo, puede ser secundario a los tratamientos farmacológicos como la quimioterapia, como intervenciones quirúrgicas o como compromiso directo de la función gonadal, por ejemplo, por irradiación de las regiones productoras de estrógenos o de testosterona o por infiltración tumoral. También estos pacientes van a tener un compromiso propio de la infiltración tumoral que puede generar fracturas en este tipo de pacientes, medicamentos que pueden relacionarse con deterioro de la calidad ósea como los glucocorticoides, la quimioterapia, opiáceos y el bloqueo hormonal que nos vamos a detener a ampliar estos efectos a nivel de la salud ósea. La inmovilidad propia de estos pacientes y algunos tumores tienen la capacidad de producir hormonas cuyo efecto paraneoplásico va a generar deterioro en la calidad ósea, como el péptido relacionado con la PTH, las prostaglandinas y estos mediadores inflamatorios propios de las enfermedades. Entonces, la patología oncológica va a desarrollar un deterioro en la salud ósea de los pacientes y no va a ser solo mediado por estos aspectos, sino propios de la fisiología tumoral, del componente tumoral y de la infiltración tumoral, que va a tener un reservorio importante a nivel del hueso y una relación directa con todas estas células troncales hematopoyéticas que le va a permitir residir y constituir el tejido adiposo como una zona donde él puede dormir, donde puede tener periodos de quiescencia y donde posteriormente puede proliferar y migrar. Y el hueso va a ser el sitio ideal para que haga estos efectos, para que prolifere y sobre todo utilizando las mismas células propias del hueso, generar procesos locales de resorción. Por ejemplo, en el caso del cáncer de próstata, uno de los efectos que se puede observar es un estímulo directo en la producción de RAN ligando a través de los osteoblastos, y estos osteoblastos lo que van a hacer es generar la diferenciación de los osteoclastos, y estos osteoclastos van a favorecer los procesos de resorción local y obviamente van a deteriorar masivamente la estructura ósea, y esto va a ser el nicho perfecto para que el tumor pueda crecer y pueda hacer metástasis en otros sitios a futuro. Entonces vamos a tener unos efectos que van a estar también mediados directamente como por la quimioterapia, y estos efectos de la quimioterapia van a estar relacionados uno con el impacto en la función gonadal. Sabemos que hay pacientes que utilizan quimioterapias como por ejemplo la ciclofosfamida, que va a tener un efecto citotóxico directamente en las células de la granulosa y va a tener una inducción de una falla ovárica prematura, pero también se puede ver con la doxorubicina, y estos pacientes tienen una pérdida de masa ósea significativa una vez inician este tipo de tratamientos. Pero también vamos a ver que hay diferentes mecanismos en el perfil fosfocálcico que pueden ser afectados por el uso de estos medicamentos de quimioterapia y pueden ser relacionados con estímulos directos como la ciclosporina a nivel de estimular los osteoclastos o suprimir los osteoblastos, la doxorubicina y otros medicamentos que van a afectar el metabolismo fosfocálcico generando episodios de hipofosfatemia o hipocalcemia, y esto va a deteriorar significativamente la salud ósea. Entonces nos vamos a detener en dos prototipos de cáncer en los cuales el tratamiento per se de estos tumores genera un deterioro significativo de la masa ósea. Vamos a empezar con el modelo del cáncer de próstata, y cuando vemos los pacientes con cáncer de próstata, hasta un 58% ya de base tienen un deterioro de la densidad mineral ósea definida en rangos de baja masa ósea como osteopenia o osteoporosis, es decir, pacientes ya tienen un factor de riesgo para tener un deterioro mayor en su calidad ósea una vez inician el tratamiento. Y si recuerdan, los tratamientos o los pilares fundamentales del control de estos pacientes con cáncer de próstata van a ser todas las terapias de privación androgénica. En esta deprivación androgénica lo que se busca es disminuir significativamente los niveles de testosterona y va a tener un impacto también en los niveles de estrógenos con la finalidad de disminuir la posibilidad de proliferación tumoral. Van a ver que hay diferentes medicamentos que tienen este efecto en la deprivación androgénica. Hay unos que tienen un efecto directo sobre la GnRH, agonistas, como por ejemplo el acetato de leuprolide, antagonistas, como el de Garrelix,
y medicamentos que van a tener un efecto directamente en los receptores androgénicos como la bicalutamida o la enzalutamida, y obviamente pacientes que han sido sometidos a orquidectomías pues van a tener una disminución significativa tanto de sus niveles de testosterona como el 95% como los niveles de estradiol. Entonces, el pro y el contra de los medicamentos de privación androgénica pues va a estar relacionado con que mejora la supervivencia de estos pacientes, con disminuye la progresión de estos pacientes, pero los efectos secundarios de estos tratamientos probablemente van a tener un impacto fundamental tanto en la salud ósea como en la distribución de la masa corporal. En relación a la disminución de los niveles de testosterona, puede haber un aumento de la grasa corporal, y a nivel del recambio óseo, pues va a tener unos efectos que pueden ser lentos y reversibles en la cantidad de masa ósea, que en el hombre tiene una particular intervención, los estrógenos que van a estar disminuidos en este caso, y en la calidad y la microarquitectura en los cuales la testosterona tiene una influencia principal. Esto va a generar que haya un hueso frágil y un hueso que se pueda fracturar propio de estas terapias de privación androgénica. Entonces, esto ya está claro, ya sabemos que los pacientes con privación androgénica aumentan la prevalencia de osteoporosis, y la prevalencia va a estar relacionada con el tiempo de uso de estos tratamientos. Miren cómo a medida que va aumentando los años de uso de estos medicamentos, la prevalencia de osteoporosis va incrementando en los pacientes con privación androgénica, y va siendo hasta un 80% cuando ya hay más de 10 años de uso de terapia de privación androgénica. Asimismo, pues va incrementando los niveles de osteopenia. Y el compromiso se ve en todos los segmentos óseos cuando se hace una diferenciación de la calidad y la densidad ósea en cada uno de estos segmentos. Miren cómo el compromiso se ve en cada uno de los segmentos, tanto a nivel lumbar, como va incrementando la definición de osteoporosis según el segmento lumbar, a nivel del cuello femoral, a nivel del triángulo de Ward. Es decir, se va comprometiendo todas las estructuras óseas, tanto las que tienen un componente trabecular como un componente cortical importante. Y obviamente esto va a tener un impacto final en el riesgo de fractura. Estos pacientes que tienen estas terapias de privación androgénica se fracturan más, y eso ya se sabe, y se sabe que tiene una relación también con el número de dosis anuales que se reciben de análogo de GnRH. Miren cómo a medida que aumenta el número de dosis de agonista de GnRH, de 5 a 8 dosis al año versus más de 9 dosis, incrementa progresivamente el riesgo de fracturarse. De hecho, cuando se reciben más de 9 dosis al año, es muy similar al efecto que podría haber en riesgo de fractura de una orquidectomía bilateral. En general, realmente se ven que hay fracturas en el 19.4% de los pacientes que reciben de privación androgénica, y hasta en un 12.8% de los pacientes que estaban en el grupo paseo, y el RR incrementa en relación a mayores dosis de GnRH, y obviamente la orquidectomía bilateral es significativamente asociado, y este es el número necesario a tratar de pacientes para que se genere una fractura relacionada con el tratamiento. Entonces, al final vamos a tener una conexión entre una pérdida de la masa ósea, una pérdida que va a ser progresiva a través del tiempo, alrededor de 4 o 4.6% por año, un desarrollo y un aumento en la prevalencia de osteoporosis, que va a generar fracturas que pueden ocurrir incluso durante el primer año de tratamiento, y un aumento significativo en el riesgo de fracturas en estos pacientes. Entonces, ¿qué evidencia tenemos del tratamiento farmacológico asociado a la privación androgénica? Tenemos un metaanálisis que evalúa los diferentes tipos de estudios que han tratado de determinar qué impacto puede tener el tratamiento farmacológico en disminuir, principalmente en mejorar la densidad mineral ósea. Ya vamos a ver que solo hay uno que tiene un impacto en disminución del riesgo de fracturas. Y en este metaanálisis, a modo de resumen, lo que van a ver es que en relación al incremento de la densidad mineral ósea en cadera, significativamente tiene un impacto el ácido zoledrónico y el denosumab, y a nivel de la densidad mineral ósea en columna lumbar, pues va a tener un efecto significativo tanto el ácido zoledrónico como el denosumab. Es decir, tenemos una evidencia que habla de que estos pacientes con terapias de privación androgénica mejoran la densidad mineral ósea en segmentos importantes que ya veíamos comprometidos. Específicamente el ácido zoledrónico tiene unos estudios que son unos estudios de corta duración, más o menos unos estudios de un año de seguimiento, con esquemas de ácido zoledrónico diferentes a los que usamos habitualmente en osteoporosis posmenopáusica. Miren este estudio de un año con ácido zoledrónico a dosis de 4 miligramos trimestral,
Y en este caso lo que se encontró es que aplicarlo durante un año de forma concomitante con el uso de análogo de GNRH, es decir, incluso sin tener un deterioro de la densidad mineral ósea, tan pronto se inicia el análogo de GNRH, iniciaban el ácido zoledrónico en pacientes con cáncer de próstata no metastásico. Y miren cómo se observa un incremento importante de la densidad mineral ósea a nivel de la columna, a nivel del cuello femoral y a nivel del trocánter comparado con aquellos pacientes que no estaban recibiendo este tipo de terapia. Esquemas de tratamiento diferentes con uso de ácido zoledrónico a 4 miligramos cada año, muy diferentes a los que usamos también en osteoporosis, y evaluando la densidad mineral ósea se observan que también hay un incremento importante de la densidad mineral ósea comparado con el grupo placebo en cuanto a incremento en estas zonas de interés como podría ser la columna y la cadera. Realmente no hay una evaluación del impacto, es lo que hemos utilizado como un subrogado en disminución de riesgo de fracturas, ha sido el incremento de la densidad mineral ósea, pero en ácido zoledrónico no tenemos un estudio que evalúe si realmente hubo una disminución en el riesgo de fracturas en estos pacientes. A diferencia de lo que sucede, por ejemplo, con el denosumab. Ok, perfecto. Entonces, como les decía, en el ácido zoledrónico tenemos la evidencia en ganancia de densidad mineral ósea, pero no tenemos este impacto que a veces se busca en estos estudios en cuanto a reducción del riesgo de fracturas. El denosumab sí tiene una evaluación del impacto en disminución del riesgo de fracturas, y en este caso lo que se encontró en este tipo de pacientes, sobre todo en cáncer de próstata no metastásico, que iniciaban una terapia de privación androgénica, se empezaba al mismo tiempo denosumab a los esquemas que habitualmente utilizamos en pacientes con osteoporosis posmenopáusica, en aquellos pacientes que eran mayores de 70 años o en aquellos que tenían menos de 70 años, pero que tenían un compromiso o por lo menos una disminución de la densidad mineral ósea o una fractura previa. Entonces, en estos casos se encontró que significativamente incrementa la densidad mineral ósea a nivel de la columna, una diferencia en porcentaje de alrededor de un 6.7%, igualmente incrementa la densidad mineral ósea a nivel de la cadera con una diferencia de alrededor de un 4.8%, pero además tenemos un desenlace que es importante en estos pacientes con osteoporosis y es una disminución del riesgo de nuevas fracturas vertebrales con una disminución del RR de hasta un 62%. Entonces nos va mostrando un impacto ya afuera de este desenlace en mejorar la densidad mineral ósea, también en ya demostrar una prevención en el riesgo de fracturas en pacientes con cáncer de próstata y terapia de privación androgénica. Ahora, hay algo que ha sido muy interesante en el contexto del uso de estos medicamentos como el denosumab y como el ácido zoledrónico, y es el efecto en adyuvancia. Y aquí estamos hablando de pacientes con patologías neoplásicas en los que potencialmente quisiéramos saber si las terapias que utilizamos tienen un desenlace diferencial desde el punto de vista oncológico. Realmente no hay una evaluación de ese desenlace en pacientes con carcinoma de próstata no metastásico en el uso de bifosfonatos. La única evidencia que hay es en el uso de denosumab como adyuvancia en aquellos pacientes con carcinoma de próstata resistente a la castración. Pero ojo que estos pacientes pues ya tenían un componente oncológico muy importante, pero además de eso los esquemas que se utilizaron de denosumab en estos pacientes carcinoma de próstata resistente a castración sin enfermedad metastásica eran superiores a los que habitualmente utilizamos en el pacientes con osteoporosis con dosis de denosumab de 120 miligramos cada 4 semanas. Sin embargo, sí es importante que encontraron el uso de denosumab en estos pacientes un efecto positivo en la supervivencia libre de metástasis óseas, que pudo haber sido más o menos un incremento en la supervivencia de hasta un 15% y un incremento del tiempo hasta la primera metástasis ósea de hasta un 16%. Es decir, está demostrando un efecto de adyuvancia a unas dosis que son muy diferentes a las que tenemos en cuenta por el compromiso óseo. Ahora, ¿qué sucede en cáncer de mama? En cáncer de mama vamos a tener unas terapias que estamos habituados a analizar en este tipo de pacientes y son estos medicamentos que son los inhibidores de la aromatasa. Estos inhibidores de la aromatasa, como el anastrozol, el letrozol y exemestano, pues van a tener un efecto directo sobre esta aromatasa y esta enzima es fundamental para el paso de la testosterona hacia el estradiol y de este modo lo que vamos a tener es una disminución de la producción o los niveles de estradiol en pacientes con cáncer de mama que tienen receptores de estrógenos positivos y en los cuales va a tener un impacto importante también en el desenlace oncológico.
Pero claro, esto también va a tener dos caras y va a tener una cara muy importante desde el punto de vista oncológico, pero también va a tener un efecto relacionado con la salud ósea de estos pacientes. Sabemos que los pacientes que utilizan inhibidores de aromatasa aumentan el RR o el riesgo de fracturas desde antes de tener el uso, es decir, solo tener cáncer de mama a tener cáncer de mama con inhibidores de aromatasa. Y este riesgo aumenta más o menos de un 18 a un 20% después de 5 años de uso de estos inhibidores. E incluso se ha encontrado que esto aumenta o incrementa el riesgo de mortalidad en estos pacientes. Y ya los estudios han demostrado lo que se esperaba con el efecto de estos medicamentos, y es una disminución de la densidad mineral ósea que va a estar relacionada con cualquiera de estos inhibidores de aromatasa. Miren cómo el efecto se va a observar, como por ejemplo con el uso de anastrozol, con el uso de exemestano o con el uso de letrozol en disminución de la densidad mineral ósea a nivel de la columna. Entonces también se comprueba que hay un impacto negativo en la calidad y la cantidad del hueso en estos pacientes. Y esto va a estar relacionado también con un aumento del riesgo de fractura. O sea, va relacionado la disminución con el aumento de fractura, que va a estar también directamente con los inhibidores de aromatasa que conocemos, como el anastrozol, como el letrozol y como el exemestano. Entonces, estos pacientes disminuyen su densidad mineral ósea y sabemos también que se fracturan más frecuentemente. Pero hay algo que también ha sido muy interesante y es el efecto que considerábamos del tamoxifeno. Tradicionalmente sabíamos o pensábamos que el tamoxifeno tenía un efecto agonista a nivel del hueso y de alguna forma protector a nivel del hueso, pero algunos estudios ya de hace algunos años han demostrado que ese efecto parece estar relacionado con la edad del paciente. Es decir, el uso de tamoxifeno en mujeres premenopáusicas, miren cómo disminuyó la densidad mineral ósea a nivel lumbar y también disminuyó a nivel de la columna, a nivel de la cadera. Y sí cambia el efecto del tamoxifeno cuando se utiliza en estados posmenopáusicos, en los cuales puede tener un efecto incluso de ganar, posiblemente no significativamente, pero sí generar una ganancia en la densidad mineral ósea. Entonces va a depender de los niveles estrogénicos de la paciente, del estado premenopáusico, si ese tamoxifeno puede disminuir o incluso mantener o incrementar la densidad mineral ósea, y se convierte en un factor de riesgo en pacientes premenopáusicas el uso de tamoxifeno. Entonces, ¿qué evidencia tenemos de las terapias o el manejo farmacológico en aquellos que tienen terapias antiestrogénicas? Y pues tenemos evidencias de bifosfonatos en los pacientes con este tipo de patologías, con el uso de inhibidores de aromatasa, y esta evidencia pues va desde el uso de ivandronato, risendronato, el uso de ácido zoledrónico. Los desenlaces pues van a depender del número de pacientes incluidos, del esquema de cada uno de los bifosfonatos utilizados, pero en general vamos a ver que probablemente el mayor incremento de la densidad mineral ósea se presente en aquellos pacientes que utilizan el ácido zoledrónico. Y este efecto del ácido zoledrónico en estos pacientes va a estar también va a tener se ha demostrado un efecto tanto en las mujeres premenopáusicas como en las mujeres posmenopáusicas. Las mujeres premenopáusicas que utilizaban un análogo de GnRH como goserelina y se encontraban con tamoxifeno o con anastrozol, miren cómo el ácido zoledrónico en estos casos incrementó significativamente la densidad mineral ósea al uso del esquema de 4 miligramos cada 6 meses, y miren cómo aquellos que no tenían ácido zoledrónico disminuían su densidad mineral ósea, e incluso era significativamente mayor la disminución en aquellos pacientes que utilizaban goserelina más un inhibidor de la aromatasa. Y este efecto también se demostró en el incremento de la densidad mineral ósea en pacientes posmenopáusicas que ya tenían de base un compromiso de la densidad mineral ósea, como osteopenia, como osteoporosis, de nuevo a dosis diferentes a las que usamos generalmente en osteoporosis, a dosis de 4 miligramos cada 6 meses, sin tener el desenlace de fractura asociado. A diferencia de esto, el denosumab sí demostró o tuvo un impacto positivo también en incrementar la densidad mineral ósea en estos pacientes a las dosis que habitualmente tenemos de 60 miligramos cada 6 meses en mujeres posmenopáusicas, y esto también se encontró el efecto positivo tanto a nivel de la columna lumbar como a nivel de la cadera total. Y este efecto no fue solo significativo en ganancia de la densidad mineral ósea, sino también en disminuir el riesgo de fracturas hasta en un 50%, de hecho hasta a disminuir el riesgo de nuevas fracturas vertebrales, y este análisis de subgrupo dice que no hubo una diferencia en estos efectos en el contexto de uso de denosumab.
La evidencia de nuevo en adyuvancia en cáncer de mama frente a este tipo de terapias habla de que los bifosfonatos probablemente en este escenario sí tengan un desenlace positivo oncológico en disminución de la recurrencia ósea hasta de un 28%, una disminución de la mortalidad. Estamos hablando de bifosfonatos como grupo, pero quizás el que aporta un mayor peso en la evidencia dentro de los bifosfonatos sería el ácido zoledrónico. Y de hecho se ha planteado que, que este impacto positivo en desenlaces oncológicos en estos pacientes podría ser superior cuando se inicia de forma inmediata el ácido zoledrónico, es decir, en conjunto con estas terapias de privación estrogénica, versus iniciarlo de forma tardía cuando ya hay una disminución de la densidad mineral ósea, cuando ya se ha presentado una fractura, y este impacto podría ser importante en disminución de la supervivencia libre de enfermedad y en mejoría de la supervivencia libre de enfermedad y disminución de los eventos de metástasis. En cambio, el denosumab en el contexto de adyuvancia, recuerden que lo habíamos hablado que en cáncer de próstata probablemente tenía o podría tener un efecto más importante, pero el denosumab en el contexto de cáncer de mama, al parecer tiene unos efectos contradictorios y en unos estudios demuestra que puede mejorar la supervivencia libre de enfermedad. En otros estudios realmente no encontró un impacto positivo, probablemente se deben al tipo de estudios y a los esquemas de utilización, y al parecer tampoco ha demostrado un efecto en la supervivencia libre de metástasis. Es decir, que como adyuvancia en cáncer de mama podríamos decir que la evidencia va a favor de los bifosfonatos. Finalmente, en relación al tratamiento, pues no va a variar frente a las recomendaciones que han escuchado hoy en día, y estos pacientes tienen unas recomendaciones globales en relación al consumo de calcio, de vitamina D, de actividad física y evitar elementos nocivos para la salud ósea, pero principalmente los dejo acá y es el esquema que se ha propuesto a través de las guías en cuanto a cómo podríamos analizar estos pacientes que tienen el uso de inhibidores de aromatasa, análogos de GnRH o uso de tamoxifeno en mujeres perimenopáusicas. Y estos pacientes necesitan una evaluación de la densidad mineral ósea, y aquellos que tienen un T-score menor de -2 debemos considerar candidatos a inicio de una terapia antirresortiva como denosumab o como ácido zoledrónico, alguno de estos esquemas propuestos, obviamente el consumo concomitante de calcio y de vitamina D, pero también podemos tener pacientes que tienen un T-score mejor que esto, y si reúnen alguno de estos factores de riesgos como la edad, como el índice de masa corporal, como los antecedentes familiares, podríamos considerar también empezar de forma temprana el uso de estos medicamentos, y en aquellos que no cumplen estos criterios debemos hacer un seguimiento anual de la densidad mineral ósea con el objetivo de evaluar qué tanto se pierde en el tiempo y potencialmente pensar en el inicio de estas terapias. Algunos esquemas se han planteado según la edad de estos pacientes y sobre todo de las mujeres y sobre todo del nivel estrogénico que tienen, y podrían permitirnos también incrementar el uso de estas terapias, sobre todo cuando se requiere el uso de GnRH en estos pacientes, es decir, no solo el uso de inhibidores de aromatasa, sino el uso también de análogos de GnRH que sabemos que genera una mayor pérdida, y en estos casos de manejo concomitante empezar de una forma más temprana probablemente el uso de estas terapias. El romosozumab realmente hoy en día en cáncer no encontré una evidencia que sea sólida, pero sí parece ser muy importante activar la vía WNT, que se ha demostrado en estos pacientes oncológicos podría tener un efecto supresor tumoral, podría disminuir las quimoquinas y podría tener también un aumento de la P53. Resulta como una terapia interesante quizás a evaluar en un futuro en este tipo de pacientes, también por este efecto de mejorar la densidad mineral ósea, pero también un efecto antitumoral que pudiese generarse asociado con esta terapia. Muchas gracias.